Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 19. El Evangelio según Juan está después de Lucas y antes de Hechos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bien, vamos a darle observación entonces a la palabra de Dios. Capítulo 19, versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Amén. Estamos en el contexto en donde nuestro Señor ha sido sentenciado a la cruz. Observamos el juicio civil que se efectuó a cargo de Poncio Pilato. Vimos cómo los judíos estuvieron todo el tiempo instigando para que no se diese otra cosa que no fuese la crucifixión. Vimos en el contexto que le dijeron a Poncio: si tú no crucificas a este hombre, te haces enemigo de César y no estás para nada contribuyendo al imperio. Y ante esa amenaza, Pilato reaccionó y no tuvo más remedio que soltar a este delincuente llamado Barrabás. Recuerdan que en un momento determinado Pilato les dio a escoger: ¿quieren que suelte a Jesús, su rey, o soltamos a Barrabás? Barrabás era un malhechor, era un delincuente, un asesino, y ellos gritaron al unísono: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Y estamos en ese contexto. Veíamos que nuestro Señor salió hacia aquel lugar llamado el Gólgota, un sitio cercano a la ciudad de Jerusalén, llevó su cruz, y observamos que también le crucificaron en medio de dos ladrones. ¿Recuerdan? Hablábamos el domingo anterior acerca de esto, que nuestro Señor fue crucificado en medio de dos malhechores, de dos ladrones, dos hombres que estaban allí porque merecían estarlo. Y en medio de ellos estaba nuestro bendito Señor, inocente, justo, santo y puro como ninguno. Bueno, entonces acabamos de observar en el versículo 19 que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La costumbre era colocar una inscripción señalando el nombre de la persona y la causa por la cual el condenado era crucificado. Sobre la cruz, en la parte superior, se colocaba un título que decía el delito. Así, el acto de Pilato no fue nada excepcional.
Mateo llama a esto el cargo o la causa a esta inscripción, mientras que Marcos y Lucas hablan de una inscripción o epígrafe. La palabra epígrafe tiene dos raíces. Epi significa sobre. Entonces, cuando hablamos de episcopo, es un sobreveedor. Y cuando hablamos de epígrafe, es una inscripción o una escritura sobre. ¿Y sobre quién se colocaba esta inscripción? El crucificado. Sobre el crucificado, el sentenciado o el condenado. Así es. Este letrero intentaba ser irónico. Un rey desnudado y ejecutado en público, obviamente tenía que haber perdido su reino para siempre. Pero Jesús invierte la sabiduría del mundo, porque fue allí, en esa cruz, donde inicia su momento de gloria y de exaltación. Y ustedes pensarán y dirán, ¿pero cómo? Sí, en medio de semejante agonía, en medio de semejante escarnio, de esa vergüenza pública, esa ignominia, allí estaba nuestro bendito Señor, cumpliendo el propósito para el cual vino al mundo, satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios Padre y pagando la deuda por nuestros pecados. Y fue allí donde nuestro Señor llevó a cabo su obra, por la cual Dios también después le exaltaría hasta lo sumo y le daría un nombre que es sobre todo nombre. Su muerte y resurrección serían un golpe definitivo y mortal al gobierno de Satanás y establecería su autoridad eterna sobre la tierra. Muy pocas personas entenderían aquella tarde sombría el verdadero significado de ese letrero, de esa inscripción, que no hacía más que expresar la verdad que no todo estaba perdido. Jesús es el Rey, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles y de todo el universo. Juan menciona que Pilato escribió el texto, pero se entiende que él mismo no lo hizo. Mandó a que lo escribieran y ordenó que el título preparado para Jesús indicara su crimen: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No sabemos con certeza los motivos que impulsaron a Pilato para colocar esta inscripción de nuestro Señor sobre la cruz. Probablemente sentía ira, irritación, de modo que escogió unas palabras que ofendieran directamente a los judíos. Sometía a la burla pública a su rey como un pobre criminal de un mísero pueblo de Galilea. Jesús Nazareno. Sabemos que el término nazareno era visto de una forma despectiva. Los nazarenos eran tenidos en poco, por así decirlo, eran menospreciados. Y allí Poncio utiliza esta palabra, Jesús Nazareno. Un rey acorde con semejante pueblo. Independientemente de cuáles fueran sus motivos, Dios determinó que aún en la cruz nuestro Señor fuese tratado como rey, aunque sus súbditos no reconocieran ni honraran su categoría. El Señor fue tratado como un rey,
Sin embargo, también fue humillado, fue desechado y despreciado, cumpliendo lo que la profecía decía que debería suceder. El término nazareno también recuerda a ese famoso maestro de Galilea que tanto revuelo y alboroto había ocasionado entre los judíos durante 3 años. Por su parte, el término rey lo identificaba como el acusado por los principales sacerdotes de defender un reino al que ellos habían rechazado categóricamente, afirmando no tener más rey que César. Todo lector atento de los evangelios notará algo interesante, y es que en cada evangelio esta inscripción es distinta. En Mateo dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. En Marcos: el Rey de los judíos. En Lucas: este es el Rey de los judíos. Y en Juan: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces podemos preguntarnos: ¿habrá contradicción en la palabra de Dios? ¿Cómo es que cada uno de los evangelistas dice algo diferente? Pues es importante recordar que la inscripción fue escrita en 3 idiomas, como lo acabamos de observar: hebreo, griego y latín. Es probable que en cada idioma estuviese con algunas diferencias, y esto explicaría por qué Mateo dice una cosa, Marcos otra y Lucas otra. Es probable que Mateo y Juan se refieran a la inscripción hebrea, mientras que Marcos a la latina y Lucas a la griega. Pero independientemente de cómo haya sido, lo más cierto y verdadero de esta inscripción es que identificaba al soberano Señor como quien es: el Rey. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y no solo de los judíos, sino también del cielo, de la tierra y de toda la creación. El supremo Señor que reina con gran poder y autoridad. Aquel que tiene el dominio, el gobierno sobre todo, y quien un día regirá con vara de hierro todas las naciones. Él es el Rey supremo, el Rey de reyes y Señor de señores, como lo describirá más adelante el mismo Juan en su libro Apocalipsis. Bien, observemos el versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los líderes religiosos habían humillado públicamente a Pilato, obligándole a entregar a un hombre que él consideraba inocente. Recordemos que en 3 ocasiones Pilato les dijo: yo no hallo delito alguno en él, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Sin embargo, como también observamos, los judíos continuaban insistentemente: no, crucifícale, crucifícale. Ahora él se desquita y les muestra su desprecio, ofendiéndoles ante miles que estaban en Jerusalén para la Pascua, y de una forma que ellos no podían cambiar, por más que gritaran, ni por más astutos que fueran. Por medio de este comentario explicativo, nuestro evangelista cuenta lo que vio y contempló, siendo un testigo presencial. Juan narra lo que él pudo observar. Él cuenta desde su propia óptica, porque él vio los acontecimientos. Es como si dijera: doy fe que muchos judíos vieron y leyeron este título.
Se trataba de una inscripción hecha de tal modo que difícilmente habría alguien en Jerusalén incapaz de entenderla. Todos los que se encontraban en ese momento congregados en Jerusalén para la temporada de la Pascua podían entender lo que decía esa inscripción clavada allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque estaba en ¿qué idiomas? Hebreo, griego y latín, correcto. Dado que estaba escrita en los idiomas más comunes, en hebreo, el idioma más antiguo y la lengua de los patriarcas y el mundo religioso, era el idioma de los judíos. En griego, el idioma de la mayor parte de los países orientales, que utilizaban las personas cultas e ilustradas, el idioma de los filósofos, de los sabios y los pensadores. Y en latín, el idioma de los romanos, de la nación que gobernaba y se imponía en su momento. Era la nación que establecía la ley y el orden, Roma. Un comentarista lo expresa con elocuencia diciendo: en hebreo, la lengua sagrada de los padres y videntes; en griego, la lengua musical y dorada que dio alma a los objetos de los sentidos y el cuerpo; en latín, la lengua de un pueblo que originalmente fue el más fuerte. Los tres lenguajes representan las tres razas y sus ideas: revelación, arte, literatura, progreso, guerra y jurisprudencia. Siempre que existan estos deseos de la raza humana, siempre se puede hacer un anuncio en lenguaje humano. Siempre hay un corazón para pecar, pero también siempre habrá un ojo para leer el mensaje que tiene la cruz. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Para el religioso, para el pensador ilustre, para el gobernante, el legislador, ni la religión, ni la filosofía o la ley pueden salvar a los pecadores. ¿Quién los puede salvar? Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Jesucristo el Rey. El mensaje es claro y contundente. Independientemente del nivel sociocultural, del nivel educativo, todos necesitamos que Jesús sea nuestro Rey y que Él nos gobierne. Cuando le decimos a Cristo que es nuestro Rey, ¿qué le estamos queriendo decir con estas palabras? Si le decimos al Señor que es nuestro Rey, implícitamente, ¿qué estamos diciendo? Que es nuestro amo, que es nuestro jefe, que es nuestro dueño, que nos gobierne porque es nuestro soberano, porque no somos nosotros, sino que le pertenecemos a Él y nos debemos a Él en todo. Eso es lo que quiere decir que Jesús es Rey. No es solamente, muchos dicen, ay, Él es el Rey de mi vida, pero viven como quieren. Eso no, ahí Jesús no está gobernando, ahí Jesús no es Rey de las personas que hacen esto. Pero si le decimos a Él que Él es Rey, debemos permitir que Él gobierne nuestras vidas. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Además, cuando pensemos en la cruz del Señor y en la inscripción que tantos leyeron, debemos recordar que en aquella cruz había otra inscripción. ¿Quién me puede decir cuál era la otra inscripción que había en aquella cruz? Aparte de esa que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Hermana Esther.
INRI, bueno, ese INRI es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, las iniciales de estas palabras. Por ahí lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que nuestro Señor Jesucristo cogió el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Y qué hizo con esa acta, hermano César? La clavó en la cruz del Calvario. La clavó en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Pablo. Aunque esa acta no se veía, clavándola en la cruz del Calvario, aunque esa acta no se veía, sin embargo, allí estaba. ¿Y qué decía toda esa acta de decretos que nos era contraria? ¿Qué decía de nosotros? Que éramos pecadores. Todos nuestros pecados estaban allí, todas nuestras maldades, todo eso estaba en esa acta. Y nuestro Rey y Salvador la clavó en la cruz, toda esa lista de pecados y de transgresiones que teníamos en contra nuestro. Jesús fue rotulado con el delito de ser el Rey de los judíos, siendo inocente, para que nosotros, los culpables, fuésemos limpiados y perdonados. Los condenados se ejecutaban cerca de la ciudad, cerca de Jerusalén. Por eso dice aquí el texto, como lo acabamos de observar, que muchos judíos pudieron leerlo. Y no solamente leerlo y verlo, sino además entenderlo, porque estaba escrito para que todos pudiesen hacerlo. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Este texto muestra los sentimientos de los principales sacerdotes al ver el título que Pilato puso sobre la cruz. Estaban molestos y airados, pues captaron la ironía y el desprecio en las intenciones del gobernador. Para nada les gustaba la idea de que aquel sentenciado ostentara el título de Rey de los judíos, y menos que se proclamara a los cuatro vientos y públicamente que ellos habían crucificado a su propio rey. Obviamente eso les iba a incomodar demasiado. Y lo que se leía en esta inscripción claramente les hacía mala imagen. Hablaba muy mal de ellos. Y es que generalmente la verdad, ¿qué hace? Hiere y ofende. Donde quiera que se hable la verdad, donde quiera que la verdad sea dicha, la verdad hiere, molesta e incomoda. Y aquí estaban estos judíos diciendo: no, pero no coloques eso, no escribas eso. Jesús, Rey de los judíos, no. Que él dijo ser el Rey de los judíos. Porque la verdad les incomodaba y les hería grandemente. Y es probable que a pesar de su maldad y dureza, estos hombres albergaran una íntima convicción de que se estaban equivocando y que hacían algo injustificable. Por lo tanto, intentan convencer a Pilato para que modifique el título y que así parezca que Jesús no era lo que estaba allí, sino que él dijo, un rey fingido, un impostor que decía ser el rey. Era lo que los judíos estaban buscando. Indudablemente pensaban que esto descargaría su culpabilidad y transmitiría la impresión de que nuestro Señor había sido crucificado por usurpar un título sobre el cual no tenía derecho alguno.
pero podemos estar seguros que a menudo aún el más malvado de los hombres se siente incómodo internamente de lo que aparenta exteriormente. Y probablemente esto era lo que se escondía detrás de esta protesta de los principales sacerdotes ante la descripción promulgada por Pilato. Ellos querían aparentar otra cosa, querían demostrar algo distinto a lo que realmente sus conciencias les estaban condenando y acusando en ese momento. Versículo 22, y termino. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando su relación con César y su puesto estaban en peligro, el procurador estuvo dispuesto a doblegarse ante la presión de los judíos, pero ahora estaba firme como una roca. Y estas palabras muestran su carácter arrogante, imperioso y duro, y también su desprecio hacia los judíos, por lo cual parece decir: no me molesten más ya con este caso ni con este título, porque lo que he escrito no lo voy a cambiar por complacerlos a ustedes. Lo escrito, escrito está. Son dos verbos en presente que enfatizan la finalización de lo que había sido escrito. Ya había terminado. Lo escrito, escrito está. Ya les había concedido bastante. Ahora les niega absolutamente su petición. Obrando en contra de su propio sentido de justicia, accedió a condenar a un inocente. Era hora de vengarse con la idea de exponer a los judíos al escarnio y el desprecio, como un pueblo que crucificaba a su propio rey. Y es probable que entre su conciencia, su mujer y los principales sacerdotes, este gobernador estuviese molesto, preocupado e irritado, tomando la firme determinación de no complacer a los judíos en nada más, en ninguna otra cosa. Todo lo que le pidieran ya parece que se había propuesto en decirles que no. Les dice: lo escrito, escrito está. Ya habían ido lo suficientemente lejos, y Pilato también ya había ido lo suficientemente lejos al permitirles condenar a un justo. No cedería un milímetro más, ni un ápice. Había tomado una decisión y les mostraría que podía ser firme e inflexible cuando quería. Sin imaginar el testimonio que estaba dando del oficio de Cristo como rey. Pilato se encontraba lejos de saber que haciendo esta inscripción estaba testificando de uno de los oficios más importantes de nuestro Señor. Se proclamaba la grandiosa verdad que movió a unos magos desde el oriente a un humilde pesebre de Belén. ¿Recuerdan? Allí en el Evangelio de Mateo, en los primeros capítulos, aparecen unos reyes magos viniendo desde el oriente con unos presentes. ¿Cuáles fueron estos presentes que le trajeron al nacido rey de Israel? Incienso, que representa el olor fragante, las oraciones de los santos que suben delante de Dios. La mirra, que era algo que se utilizaba para los cuerpos, esto ya anunciaba su muerte. Y el oro, que es un metal que representa la divinidad y la pureza. Metal precioso. Incienso, mirra y oro fue lo que estos reyes desde el oriente trajeron para adorar al rey. Y a
estaba. Mire, desde el comienzo de los evangelios y aún al final de ellos, el mensaje sigue siendo el mismo. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Rey. Y ese es el mensaje también por toda la Biblia. Usted lo encontrará desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta era una maravillosa verdad que todavía debía ser reconocida y que aún el día de hoy debe ser reconocida por muchos. Jesucristo es el Rey. ¿Usted ya ha reconocido esta maravillosa verdad? ¿Usted ya la ha creído y la está viviendo? Si Jesucristo es el Rey de su vida, entonces, como ya lo dije, debe usted permitirle que Él sea el único que la gobierne. Pilato debió haber tenido la misma resolución antes. Mire que aquí se torna seco, no da su brazo a torcer. ¿Y por qué antes no lo hizo? Debió haber tenido esa misma determinación en el momento en que le dijeron: no, crucifícale. Pero sin embargo no lo hizo. Y no es raro ver cómo un hombre que ha cedido al mal y ha hecho caso omiso a su conciencia en un sentido, intenta compensarlo siendo firme en otro. Entonces, para tratar de ya lo escrito está. Sí, pero también lo hecho está. Y es que ya nuestro Señor había sido azotado, ya había sido coronado de espinas, escupido, clavado en la cruz. Ya era también demasiado tarde, ¿no? Para mostrar firmeza y decisión cuando en lo principal fue un cobarde y un débil de carácter. Sin embargo, como quiera que haya sido, las palabras de Pilato, al igual que las de Jesús, están destinadas a permanecer para siempre. Son una verdad que aún hasta el día de hoy se pronuncia, y muchos continúan diciendo estas palabras de Poncio Pilato allí, y es: lo escrito está. Esto es un adagio popular, ¿no? Pero debería ser también para nosotros una enseñanza y un claro ejemplo de que en ciertas cosas debemos actuar con firmeza, ser inflexibles en ciertas cosas. ¿Como cuáles? En la defensa de la fe. Sí, correcto, sí, en hacer defensa de la fe, en hacer apología. Pero ¿en qué otras cosas debemos ser inflexibles? Debemos ser firmes. La tentación, contra el pecado, contra esa clase de cosas debemos mantenernos inmutables. Contra la desobediencia, para no fallarle a Dios. En eso deberíamos seguir el ejemplo de este hombre. Probablemente Pilato, al entrevistarse personalmente con Jesús, sospechaba que sus pretensiones eran verdaderas, pues veía credibilidad en sus afirmaciones. No obstante, existe la evidencia suficiente para pensar que este hombre no se convirtió a Cristo. Pilato no se convirtió al Señor. Ustedes me dirán: ¿pero por qué? ¿Cómo lo sabe? Pues la historia dice que volvió a chocar con los judíos y Roma lo llamó desterrándolo a Galia, en donde se suicidó.
El hombre que en cierto momento actuó como un cobarde, mire que lo continuó siendo y finalmente terminó suicidándose. Ahí existe un debate entre algunos teólogos y predicadores famosos de la actualidad, en donde dicen que puede ser posible que un cristiano se quite la vida y se vaya para la presencia del Señor, que vaya a estar con Cristo. ¿Será que esto tiene sustento bíblico, coherencia? Pues yo lo pude pensar de la siguiente forma, y es que la salvación se obtiene por medio de... ¿Por qué somos salvos nosotros? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El justo por la fe vivirá. La salvación Dios la da por la gracia y el hombre la recibe mediante la fe. Pero si una persona no tiene la fe para creer que Dios puede ser mayor que cualquiera que sea su problema o su situación, sino que en un acto de cobardía y de incredulidad decide terminar con su propia existencia, ahí no hay fe. Ahí no hay fe. Yo no la veo por ninguna parte. Y si no hay fe, no puede haber salvación. Entonces, mis hermanos, choco un poco con esas ideas que por ahí están enseñando algunos teólogos. Bien, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra. Gracias a Dios porque Jesucristo es el Rey. Y no solamente el Rey de los judíos, sino el Rey de nosotros, el Rey de nuestras vidas, el Rey de los gentiles, el Rey del universo y el Rey de todo lo creado. Amén. Bien, vamos a orar y le vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque mientras en tu cruz fue clavado un título, una inscripción, el cual decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, Señor, tú estabas tomando allí también el acta de los decretos que nos era contraria y la estabas también clavando en esa cruz, Señor, para anularla, porque esa acta, Señor, era la gran deuda que teníamos para con Dios, la cual nunca podíamos llegar a cancelar. Y tú, Señor, por medio de tu sangre derramada allí en la cruz del Calvario, Señor, pagaste esa deuda. De modo que cuando dijiste consumado es, también dijiste, Señor, la deuda está saldada. El precio por el pecado ha sido pagado. Señor, muchas gracias, porque tú hiciste, Señor, lo que ningún otro podía hacer. Se requería de un sacrificio perfecto, se requería de una víctima que fuese sin mancha, sin pecado, y solamente tú, Señor, podías dar tu vida para que nosotros, Señor, viviésemos eternamente. Señor, muchas gracias porque estuviste dispuesto, Señor, a todo esto. Ya hemos visto, Señor, todo lo que sufriste, los azotes, la corona, la sed, el dolor, la agonía, la humillación, tantas cosas, Señor, que tú sufriste para darnos vida, Señor, y para que por medio de tu muerte, Señor,
podamos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Padre, muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que continúas haciendo. Gracias, Señor, porque como decíamos también en esta mañana, mientras hayan ojos, Señor, para leer en un lenguaje humano, habrán allí en la cruz unas palabras muy importantes hablando a todos los hombres. Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Jesús, el Rey de nuestras vidas, el amo, el dueño y el Señor de todo lo que somos, a quien le debemos todo y a quien damos la gloria y la honra, porque Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Señor, muchas gracias. Gracias porque permitiste, Señor, que te trataran como a un malhechor y como a un delincuente, crucificado allí entre ladrones y pecadores. Señor, tú siendo santo, tú siendo justo, tú siendo perfecto, Señor, tomaste nuestro lugar, llevaste nuestro pecado y sufriste por nuestras culpas. Señor, muchas gracias por todo, Padre. No tenemos cómo pagarte, Señor. Simplemente queremos darte la adoración y la alabanza que te pertenecen, Señor, y te corresponden por todo lo que eres y todo lo que has hecho, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.